Bueno, chicos, ¿saben quién está? ¿Quién está? El Doc Romero. Buen día, Doc. Hola, Doc. Buen día, querido Ariel. Hola, buen Doc. día, Tina. Buen día, Maya. Buen día, día. Cristina. Muy bien. Primero lo quiero felicitar por el día, Doc. Feliz Día de la Rabia. De la bronca no, de la bronca De no. la rabia, que está vacunado. Ya no se pone mal, doctor. No, claro, vivo de buen humor, pero hay que entender claramente que rabia no es bronca. La rabia es una enfermedad bíblica, una enfermedad que la cita la Biblia, y más de algún poseído diabólico debe haber sido un enfermo de rabia. La ¿Por qué? ¿Por qué es esa referencia de que uno se imagina un tipo o una señora o señor que hay que atarlo, que tiene los dientes hacia afuera, babea? ¿Eso te hace la rabia? Eso te hace la rabia, no es televisivo a esta hora y en realidad casi a ninguna hora, ver una película o un video de una persona, digamos, sufriendo o padeciendo los signos o síntomas de rabia. Les puedo asegurar que es de las cosas más terribles que uno pueda ver, porque el individuo está consciente, pero no tiene el dominio de su cuerpo. La famosa hidrofobia la padece el ser humano, se le acerca el agua y siente fobia hacia el agua y tiene parálisis para deglutir, pero al mismo, por esa razón, el babeo, lo que se llama cialorrea, y al mismo tiempo tiene toda esta cuestión relacionada con la capacidad de transmisión al ser particularmente agresivo en cuanto a las alucinaciones y defensas que padece. Es una enfermedad que no tiene cura y es una enfermedad terrible. Pero, Ariel, hagamos una pregunta. ¿Sabemos algo de la rabia en realidad en la época, me animo a decir en el siglo XIX, es decir, en 1800? ¿Qué pasaba en Argentina y qué pasaba en el mundo con respecto a la rabia? ¿Hacemos una encuesta rapidita? Dale, vamos. A ver, quién sabe. 1800 la rabia. 1800, ¿qué se imaginan ustedes? Año de nacimiento Rinaldi, para empezar. 1008. Rinaldi había nacido, dicen. No, Sí, pobre. Más o menos por ahí. Yo digo a finales del siglo, 1880 y algo. Bueno, lo cierto es que la rabia fue traída por las invasiones inglesas. Hasta desde el 1806, en esta aldea que era Buenos Aires, no había casos de rabia. A partir de un perro que vino con las invasiones inglesas, era muy habitual que en los buques ingleses hubiera perros. Bajó un perro que mordió a otros perros que estaban aquí y contagió la rabia. Ese contagio diseminó la enfermedad por todo el país. Entonces, sí, te escucho, Ariel. No, yo no hablé. Estamos escuchando. Decía, ese contagio fue el inicio de la rabia en la Argentina. En el mundo ya estaba distribuida, en el viejo mundo ya estaba distribuida, y allí Luis Pasteur, que murió un 28 de septiembre de 1895, por eso el Día Mundial de la Rabia, yo te puedo asegurar que para mí Luis Pasteur es un ser maravilloso desde el punto de vista científico. Era un tipo que en los tiempos donde las cosas eran mucho más intuitivas, pensá que no había microscopía electrónica, apenas había un microscopio óptico. Él no conoció jamás al virus de la rabia, pero lo intuyó porque él sabía que en ese filtrado que él inoculaba a los animales para ver cómo era la transmisión, indudablemente estaba el virus de la rabia o estaba algo más chiquito que él no podía ver. Así lo describe científicamente Luis Pasteur, que murió relativamente joven para el mundo de hoy y relativamente viejo para el mundo de entonces. Tenía 72 años y estaba muy enfermo, desde los 60 estuvo muy enfermo. Lo cierto es que la rabia no se cura. ¿Y cuál será, te parece a vos, hagamos la encuesta, la forma de prevenirla? ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos a los murciélagos, que son los portadores y reservorios de la rabia en nuestro país? ¿Les parece? No. Va a ser complicado, ¿no? Bueno, tenemos la No solo vacuna. complicado, sino que está prohibido. Claro. Bien. O sea, los murciélagos no se pueden eliminar,
porque los murciélagos transmisores de la rabia o portadores del virus rábico en las grandes ciudades son al mismo tiempo quienes nos desembarazan de los insectos. Claro. Son insectívoros. Entonces, si elimináramos a los murciélagos, vamos a suponer que hiciéramos una ficticia campaña de eliminación de murciélagos en todas las grandes ciudades, estaríamos invadidos por enfermedades como el dengue, enfermedades transmitidas por mosquitos, enfermedades transmitidas por moscas, por muchos insectos que se mantienen en equilibrio gracias a esos murciélagos. Drácula existe en la República Argentina y es el principal responsable del sostenimiento de la rabia, pero no es un Drácula de Transilvania y de, digamos, de capa o muy pálido, sino que es el llamado, y no es una ofensa, Desmodus rotundus rotundus. Ahí lo ves, uno de los murciélagos hematófagos que lamen sangre son los responsables en Sudamérica de mantener el virus intacto en la naturaleza. Ahí lo tenés. En otros países es el mapache en Norteamérica. Acá lo tenés al mapache mostrándolo. Y en Europa es el zorro. El zorro de la zorra y las uvas, el zorro de la zorra y el cuervo. Esa es la razón por la que no se puede eliminar la rabia de un lugar, salvo en algunos lugares. ¿Usted sabe cuál, Ariel? Sí, lo contó usted, Doc. Bueno, pero a ver, le estoy tomando examen. Ah, bueno, entonces sí, allá en la gran isla, en la isla en Gran Bretaña. En Gran Bretaña no hay rabia, en Australia no hay rabia, en Cuba no hay rabia. ¿Por qué? Porque el concepto es muy simple. Los ingresos a esos lugares son bastante controlados. Es decir, usted sabe que pueden ingresar o por un aeropuerto o por un puerto determinado. Si usted controla los puertos, se le escapan muy pocas cosas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Doc? Por supuesto que sí. Vos dijiste que acá trajo la rabia un perro y que, bueno, ese perro se liberó y así empezó el virus a tratar de subsistir y vivir para siempre aquí. ¿Y en Inglaterra cómo se eliminó? Porque no hay algún animal silvestre que ya sea reservorio de la rabia. ¿Tuvieron esa suerte, digamos? Se eliminó de distintas maneras. Primero, hicieron vacunaciones masivas, pero después hicieron otra cosa que también se hace en Europa, que es verdaderamente mágica. Generaron una vacuna antirrábica oral. Como la para Sabin. vacunar a los zorros. Le dije recién que los zorros son reservorios. Los reservorios de la enfermedad en Europa. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron una vacuna antirrábica que tenga, digamos, hecha en un alimento balanceado muy rico, pero que al mismo tiempo contenga la vacuna antirrábica y al mismo tiempo genere microheridas al ser comido. Estas microheridas, mirá el estudio que han hecho, ¿no? O sea, tiene que haber algo que sea rico, algo que coman los zorros y algo que al mismo tiempo genere microheridas. ¿Cómo se lo daban? Lo tiraban en paracaídas, en unas bolsas que tiraban en determinados lugares donde se sabía que eran claros de bosques, donde podía haber zorros, se abrían automáticamente y los zorros venían y eran monitoreados por cámaras. Todo esto, obviamente, estamos hablando de un presupuesto importante y un desarrollo importante. No se hizo el año pasado, se hizo hace un par de décadas y realmente para mí fue una cosa muy maravillosa. Lo que hay que entender a veces que el progreso científico en algunos esquemas está muy ligado al rédito económico. Y se lo voy a contar en dos palabras. Hace fácilmente 10 años vi en Estados Unidos jeringas sin aguja que inyectaban vacunas. O sea, ¿usted se imagina? ¿Cómo es? Claro, que directamente por la presión que le generaban, le inyectaban la vacuna. Nunca la vi en Sudamérica. ¿Por qué? Porque el señor que fabrica agujas y digamos, ha interpuesto una cantidad de cosas a eso que sería un alto progreso, porque eliminaría un aspecto de la esterilidad y además eliminaría inclusive en los casos de los chicos la aversión a las vacunas y demás. Bueno, esto ocurre también con este tipo de vacunaciones, las vacunaciones orales que podían haberse extrapolado a los perros
o a los gatos, que hubiera sido bastante más fácil o es más fácil que la vacunación. De cualquier manera, vacunando a tu perro o a tu gato todos los años, toda la vida del animal, inclusive los viejitos, a partir de 3 meses, vamos a llegar a ser un país libre de rabia como lo seguimos siendo con vacunación. La rabia, la única manera de prevenirla es vacunando a tu perro o a tu gato desde los 3 meses hasta el fin de sus días, los viejitos también. Ahora, ¿usted sabe o qué haría si lo muerde, va por la calle Sí. y lo muerde o lo araña un gato o lo muerde un perro y el perro sale corriendo? Ah, Me qué voy al difícil. Instituto Voy y me Pasteur y vacuno. digo, me Claro. preparo para que me pinchen varios días. Exacto. Es tal cual. Varias Esto metámonos oportunidades. en la cabeza, por favor. Es fundamental. Si no puedo ubicar al perro o al gato que me agredió, entonces me tengo que someter. En el caso de Buenos Aires vamos al Hospital Durán, que es el que está relacionado para la atención humana con el Instituto Pasteur. Tiene una oficina exclusiva, un consultorio exclusivo para las mordidas, y en el caso del resto del país, en las direcciones de zoonosis se recurre o al puesto sanitario más cercano, y no permitan que nadie les diga que no se tienen que hacer el tratamiento antirrábico. Si no ubican al perro o al gato, tienen que hacerse el tratamiento antirrábico según la normativa vigente y el protocolo que existe. Si ubican al perro o al gato, lo que hay que hacer es verificar que esté vacunado, no vacunarlo en ese momento y observarlo durante 10 días y luego, si todo está bien, vacunarlo A mí me entonces. pasó. Pero esto va en juego la vida, por eso es fundamental e importante que en el día de donde recordamos al genio verdaderamente Luis Pasteur, que falleció en 1895, un 28 de septiembre, Día Mundial de la Rabia, nosotros en Argentina somos un país líder. ¿Sabe por qué somos un país líder, Ariel? ¿Por qué? ¿Por qué? Guay. ¿Por qué, Doc? Porque fuimos el primer país fuera de Francia que hizo un tratamiento antirrábico. Lo hizo un médico argentino, discípulo de Pasteur, Desiderio Dabel se llamaba él, y allí en Solís y Moreno hay una plaqueta en el Colegio Don Bosco. Si ustedes van por la calle Solís, van a ver esa plaqueta que dice que aquí se hizo el primer tratamiento antirrábico que salvó la vida de 2 chiquitos uruguayos y fue el tercer tratamiento en el mundo, el primero fuera de París. O sea, desde entonces se creó el Instituto Pasteur de Buenos Aires y ese Instituto Pasteur hoy es un líder mundial, nuestro Instituto Pasteur, donde se elabora vacuna antirrábica, donde tiene jerarquía de hospital, el director del Pasteur, mi querido doctor Guillermo Belereñán, un excelente profesional, tiene jerarquía de director de hospital humano siendo médico veterinario, se hace diagnóstico de múltiples enfermedades y se realiza la vacunación antirrábica gratuita que debe existir en todo el país por ley nacional. Bueno, Ajá. muy bien, Doc, súper bueno, claro qué todo. bien. La verdad que La ciencia, ¿no? lo que sí entonces, si te dejas estar cuando aparecen síntomas, Ya sonaste. está, tarde. Es verdad, hablando en criollo es Por así. Estás condenado a la muerte si te dejas estar, por eso insistimos en los tips fundamentales. Vacuna a tu perro o a tu gato, que es la manera de que no Siempre. tengamos rabia o que el virus esté saltando y no encuentre. La famosa inmunidad de rebaño la logramos en los perros y en los gatos hace muchos años en la Argentina en cuanto a rabia se refiere. Así zanjamos una epidemia que tuvimos de rabia allá por la década del 70 y pudimos, con cantidad de muertos humanos y demás, y pudimos, a pesar de tener la cercanía, por ejemplo, de países como Bolivia y Mirá, Paraguay, mirá acá. que tienen muertos por rabia, nosotros simplemente tuvimos hace poco, hace un par de meses, una persona muerta de rabia, pero fue una negligencia médica, no fue una falla del sistema de salud, que el sistema de salud funciona muy bien en vigilancia epidemiológica, en vacunación y en todo lo que signifique la accesibilidad a la vacuna por parte de los argentinos. Bien, Qué Doc. bueno. ¿Y tiene el tratamiento cuando te vacunas, mirá. te dan esas vacunas? ¿Tiene contraindicaciones? Que por eso un profesional te va a decir, bueno, arriesgate a por ahí morirte. No Ya. existe. No hay.
posibilidad de, primero, allá lejos y hace tiempo, existían ciertas contra que no comieras proteína, una cantidad de cosas. Podía haber, hoy en día, la vacuna antirrábica humana y los tratamientos antirrábicos preventivos con suero antirrábico, digamos, los tratamientos curativos, entre comillas, o preventivos para cuando hay una mordedura sospechosa y el animal es desconocido, no generan ningún tipo de contraindicación. Ajá. Insisto en el concepto, hay la posibilidad de hacer este tratamiento en todo el país. No es que esté escaso, existe ese tratamiento, el gobierno nacional lo ha proveído para todo el territorio de la Argentina, lo mismo que la vacuna antirrábica de acceso gratuito. ¿Significa esto que mi profesional no me tiene que cobrar la vacuna? No significa eso, significa que vos, si no tenés la posibilidad económica de vacunar a tu perro de rabia en forma particular, el Estado, a través de los municipios y a través de las provincias, ha distribuido vacunas, el Estado Nacional, vacunas en todo el país, de tal manera que podés y debés vacunar a tu perro, a tu gato. Digamos también que el propio Estado, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires elaboran también la propia vacuna, además de la que el gobierno nacional compra para cumplir con más o menos 6 a 7 millones de dosis de vacuna, más las que se vacunan particularmente. Bueno, muy bien, Doc. La verdad que todo súper claro, así que sea bien visible este día, si más gente se acuerda de vacunar a su perro, gato, y estamos todos más seguros. Esa era la idea y por eso, de alguna manera, no hace tanto habíamos tratado el tema. Me pareció que justo hoy caía en el Día Mundial de la Rabia, era pertinente hacer esta advertencia, teniendo en cuenta que el viernes vamos a tener una reunión en el Ministerio de Salud para una campaña tal de que el mundo quede libre de rabia humana en los próximos años. Bueno, impresionante, ojalá que funcione bien. Doc, la semana que viene nos volvemos a hablar. ¿Y dónde te hace las preguntas la gente? Las preguntas me las hacen en @drromero, 2R juntitas, ok. @drromero, 2R juntitas, ok. Bien, perfecto, Doc. Beso a la familia, saludos, gracias por tu tiempo. Doc. Chao, Doc, hasta la semana próxima. Te queremos, ¿no? Muy bien, ahí estuvimos,